espacio. Listo, muchísimas gracias. Entonces, y les doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan ahorita virtualmente en este espacio. Me vuelvo a presentar por si algunos no me conocen. Soy Alejandra Bastos, y estaré con ustedes durante este espacio del seminario de conversación. Si tienen preguntas, por favor, nos escriben en el chat que vamos a estar aclarando las dudas también. Les recordamos que este encuentro está siendo grabado, yo creo que ya escucharon el mensaje, y posteriormente se va a subir a nuestro canal de YouTube oficial de Así Vamos en Salud. Ahí podrán revivir ciertos espacios de este seminario, pero la idea es que estemos conectados desde este momento hasta que terminemos porque vamos a hacer unas preguntitas. Como ustedes saben, la idea es no perder el hilo en esta conversación. Y como les contaba, nos pueden escribir las preguntas y demás, las dudas, los comentarios que tengan. Para quienes no conocen Así Vamos en Salud, somos un centro de pensamiento que nació en el 2002 y busca mejorar el sistema de salud por medio del conocimiento técnico, de la creación conjunta, de la pluralidad y de la transparencia. El propósito de Así Vamos en Salud es contribuir en el mejoramiento de la salud de todos los colombianos y al igual fortalecer el ejercicio efectivo, ya sea de deberes o de derechos de las personas, las familias y las comunidades. Para eso nosotros generamos información calificada sobre la salud en Colombia. Hacemos seguimiento y análisis también de las políticas de salud y finalmente lo que nos convoca en este espacio, en este seminario, es mantener una ciudadanía mejor informada que pueda ejercer de manera efectiva sus derechos y sus deberes en materia de salud. Y bueno, para dar inicio a este espacio, a este seminario, le voy a dar paso a Ingrid Rivera, quien es nuestra coordinadora de participación ciudadana en salud y quien les va a contar más a profundidad sobre de qué se trata esta iniciativa. Ustedes saben que es la segunda sesión. Me encantaría que me contaran si estuvieron en el seminario pasado o es la primera vez que están conectándose con nosotros. Y ella les va a contar más a profundidad, como les decía, sobre este espacio, pero también, como ustedes saben, esto fue diseñado específicamente para la sociedad civil organizada. Bienvenida, Ingrid. Hola Alejandra, buenas tardes a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bienvenidas a todas las personas que se encuentran conectadas en esta segunda sesión de esta serie de seminarios. Como lo comentaba Alejandra, para la ejecución del plan de acción de este año, Así Vamos en Salud justamente ha decidido contribuir al fortalecimiento de esas capacidades técnicas de esta sociedad civil organizada en salud, a estos líderes de opinión, a estos líderes comunitarios, con el fin de profundizar esos conocimientos que ustedes tienen frente al funcionamiento del sistema de salud. Y pues por esta razón hemos creado Salud en Facilito, con el fin de involucrar a la sociedad civil organizada y a estos formadores de opinión a través de diferentes metodologías y herramientas donde queremos promover su participación en la identificación de necesidades en salud, pero también que ustedes hagan parte de la construcción de recomendaciones de política pública en temas que nosotros pues en Así Vamos en Salud hemos priorizado. Entonces, queremos darles la bienvenida. Para este seminario vamos a tener un ejercicio diferente al primero, y es que nosotros les vamos a pedir su gran colaboración para realizar una breve encuesta, un pretest, que básicamente esta encuesta nos va a ayudar a conocer sus expectativas y conocimientos previos sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, su participación va a ser muy importante, ya que nos va a permitir ajustar el contenido y asegurar que la información que vamos a estar compartiendo sea lo más relevante y útil para todos ustedes. En ese orden de ideas, ya mismo voy a enviar el link del pretest. La idea es que se tomen alrededor de unos 3 minutos. Son 5 preguntas muy sencillas que quisiéramos que nos colaboraran respondiendo, y ya pues daríamos como tal inicio al seminario. Respecto a las personas que tal vez no les ha llegado el certificado de participación, ya se hizo el envío, pero pues pueden haber novedades, entonces pues les pedimos su colaboración de enviar un correo a ingrid.rivera@sivamosensalud.org, y con muchísimo gusto pues validamos la información respecto a la encuesta que ustedes respondieron. Es importante
que tengan en cuenta, no sé si Ale me puedas colaborar con el link enviándolo nuevamente, no sé si de pronto lo envío mal. Sí, Eh, permíteme, lo vuelvo a enviar, aunque a mí sí me abre, entonces voy a ver un tema de permisos que puede ser eso. gracias. Entonces, denme un segundito. Mientras tanto, mientras que Alejandra va validando el link, entonces es importante que tengan en cuenta que para el envío del certificado de asistencia, es importante que ustedes respondan la encuesta de satisfacción. Ya una vez nosotros con esos datos los revisamos y les enviamos a ustedes la presentación, el certificado. Entonces, cualquier inquietud, ahí tienen nuestros correos electrónicos y pues ya vamos a dar unos 3 minutos para que puedan responder la encuesta que Alejandra nuevamente les acaba de enviar al lead. Es muy importante que durante el seminario pues estén pendientes del chat para que puedan pues participar de estos ejercicios y de estas encuestas. Muchas gracias. Me dicen que no les abre, yo ya lo probé, pero a mí sí me abre, entonces, eh, a ver, ya revisamos qué puede hacer. Permítanme un segundo y miro por otro lado. Es curioso porque, por ejemplo, Mónica dice, a mí sí me abrió, yo lo estoy abriendo por el personal, a ver si es un tema de restricción, pero a mí también me abre. Entonces, por Dios. Igual las personas que puedan ir respondiendo, no hay problema. O sea, tampoco es un tema, pues, de carácter obligatorio, pero pues sí, la idea es que, por ejemplo, ya tenemos 5 respuestas, entonces no sé si de pronto es un acceso del celular que no les De permite ingresar con las pronto, personas. sí, no les está funcionando. Sin embargo, nosotros tenemos también nuestro espacio de WhatsApp. Voy a probar a ver si por ahí sí les llega, pero primero les tengo que enviar por WhatsApp también, por acá el link de nosotros. Acá les abre sin problema, a otros no les abre. Bueno, creo que es por un tema del celular. Sí, María, yo creo que es eso. Alguna restricción. Bueno, acá lo estoy reenviando. Me dicen que lo intentemos nuevamente. Ángela me dice que lo reenvíe. No, pero Miguel me dice que no le abre. Bueno, no importa, ya lo solucionamos. A algunos les abre, a otros no, pero vamos a avanzar para que, pues igual respetar el tiempo de ustedes que estuvieron desde un principio en este seminario y ahorita vemos cómo podemos solucionar este espacio. Pero para eso, y como ya Ingrid les contó, tenemos como invitado a Luis Fernando Sotelo. Él es nuestro subdirector técnico de Así Vamos en Salud. Él es economista, es especialista en economía y gestión de la salud. Se ha desempeñado en el Ministerio de Salud y Protección Social en evaluación, análisis, monitoreo y seguimiento de información relacionada con el comportamiento de variables en salud financiera y el mercado farmacéutico. Además, Luis Fernando tiene amplia experiencia en la construcción de propuestas regulatorias de política pública dirigida a lograr el uso eficiente de los recursos en salud. Entonces, ¿qué mejor que Luis Fernando que nos cuente hoy o que nos explique en facilito cómo vamos a entender la mecánica del financiamiento desde el sector salud y más ahora? Yo sé que ustedes han escuchado ahorita el tema de la coyuntura y demás. Necesitamos entender en facilito qué pasa, cómo se financia el sistema de salud, hemos escuchado algo que la UPC y demás, y a veces no es tan fácil entender estos términos, pero Luis nos va a explicar de una forma sencilla este tema. Bienvenido, Luis. Gracias Alejandra, a todos muy buenas tardes y pues bienvenidos nuevamente pues a participar en este seminario. Como ya lo mencionó Alejandra, la idea del día de hoy es entender un poco acerca de este contenido que ustedes están viendo en pantalla. Como ustedes ven, lo que queremos hoy presentarles o que ustedes conozcan es
¿Cuáles son las fuentes de financiamiento pues, del sistema? ¿Cuál es la operación del sistema? Y eso tiene que ver más que todo con el flujo de los recursos. Y por último, pues la financiación y coberturas de acuerdo pues a esos grandes rubros que tiene el sistema y destina el sistema para financiar tanto los servicios como las tecnologías en salud. Entonces, en la siguiente diapositiva empezamos a ver el tema de las fuentes de financiamiento, empezando por unas características del sistema. Siempre se ha hablado de que el sistema es solidario, no sé si lo han escuchado, pero aquí lo que quiero decir a qué se refiere eso desde el punto de vista del financiamiento, que la población con mayor capacidad de pago realiza pues aportes o cotizaciones al sistema. Seguramente ustedes los que se encuentran empleados y vinculados a una empresa, de su salario realizan unos aportes y unas cotizaciones, un porcentaje que ya ahorita más adelante lo vamos a ver, que es destinado a financiar pues el sistema de salud. Estas personas se encuentran en el grupo o conforman el grupo de personas que hacen parte del régimen contributivo y pues son mancomunados por la ADRES, quien después pues lo liquida y lo redistribuye para efectos de financiar la unidad de pago por capitación. Existen otras fuentes de financiamiento para el sistema que son de origen fiscal. Existe también una prima de aseguramiento de la UPC que se llama UPC, ya ahorita vamos a ver de qué se trata, para financiar un listado de servicios y tecnologías, el presupuesto máximo. Están también los recobros, que también digamos que eh, es un rubro define la ADRES para pagar los servicios y tecnologías que no se encuentran ni en la UPC ni tampoco en presupuesto máximo. A quienes no sabían, recobros todavía siguen dándose en el sistema, pero pues en una proporción muy pequeña comparado con lo de antes y ya vamos a entender por qué. Finalmente el sistema también tiene una serie de exclusiones y también tanto para el régimen contributivo como subsidiado se financian el mismo listado de servicios y tecnologías en salud. Quiere decir, aquí no hay distinción en la financiación de ese listado de servicios y tecnologías en salud, sino que está financiado tanto para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado. Ahora sí, teniendo en cuenta estas características, en la diapositiva siguiente ya voy a empezar a hablarles acerca de las fuentes principales. En primer lugar, tenemos las cotizaciones. Como dijimos, son aquellas que realizan las personas que se encuentran en el régimen subsidiado y son las personas que se encuentran formalizadas en el campo laboral. Quiere decir, tienen capacidad de pago para realizar estas cotizaciones. Y abajo pueden ver cómo se realizan esos aportes a cotizaciones. Las personas que son dependientes o se encuentran vinculadas a una empresa como trabajador, pues el 8,5% es aportado por el trabajador y el 4% restante es por el empleador, que también realiza un aporte. Están por otro lado las personas independientes que pues cotizan al sistema y pues ya realizan un aporte del 12,5% del 40% de los ingresos, que quiere decir que si la persona gana 1 millón una persona independiente elige sobre qué salario quiere cotizar, en caso de que eh, quiera hacerlo sobre, voy a decir, 1 millón de pesos, para el ejemplo, pues sobre 400.000 pesos tendría que tomar el 12,5% para realizar la cotización. Y por último, el pensionado, que lo realiza entre el 4 y el 10% de esos ingresos, pues eso sí depende de la magnitud de los ingresos. Aquí que es importante decir que las cotizaciones pueden cambiar en función y como dependen en gran medida, gran parte del tema de la formalización laboral, pues tiene que tenerse en cuenta de que existe una variable que es el nivel de desempleo y a su vez pues el comportamiento de la economía que son determinantes para establecer el nivel de cotizaciones en el sistema, para que empecemos a entender cómo de otro tipo de variables en la economía influyen y determinan también el nivel de ingresos o aportes o fuentes de financiamiento al sistema de salud. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de otras fuentes que son fuentes que, bueno,
perdón, aquí vamos a recordar un poco que esto lo vimos en el seminario pasado, es frente al grupo del régimen contributivo y régimen subsidiado, para que no olvidemos, por ejemplo, lo que vemos acá es que si nosotros sacamos de este ejercicio todas estas personas que están en el régimen de excepción, quiere decir los maestros, la policía, el ejército, y vemos solo ese grupo de personas fuera del régimen de excepción, pues encontramos que está el régimen contributivo y el régimen subsidiado, como ya le dijimos, unos tienen capacidad de pago y aportan al sistema y otros no, pero aquí se puede observar que el 99% de la población se encuentra afiliada y que el 50%, como está dando según la BDUA de la base de datos única de afiliados, el 50% se encuentra afiliado al régimen subsidiado, el restante 45% al régimen contributivo y el restante 5% al régimen los regímenes de excepción que les estaba comentando. En la siguiente diapositiva ya podemos ver las otras fuentes de financiamiento. Encontramos en este caso otro tipo de recursos que son más de carácter fiscal. Quiere decir que son aportes de la nación, hacen parte del sistema general de participaciones, son rentas territoriales, pero todo ello pues son recaudados vía impuestos y de alguna u otra forma también hacen parte de la financiación del sistema fuera del tema de las cotizaciones. Si vemos ahí la diapositiva, estamos en primer lugar en el presupuesto general de la nación, que es una herramienta que utiliza el gobierno para hacer las diferentes partidas presupuestales, no sé si lo han escuchado, sobre los diferentes sectores de la economía. Entre ellos pues encontramos la salud, la educación y la infraestructura. También está el Sistema General de Participaciones, que son las transferencias de la nación a las entidades territoriales, entiéndase departamentos, y pues también hay que incluir a los municipios. Y están las rentas propias de los territorios, porque las entidades territoriales hacen un recaudo también de impuestos, si lo han escuchado, al consumo de la cerveza, licores, juegos de suerte y azar, para una fracción para financiar el sistema de salud. Parte de esos recursos pues son centralizados en la ARES y otros de alguna u otra forma se quedan en la entidad territorial pues para que la misma entidad territorial pueda atender diferentes programas de salud en sus territorios que ejecutarían pues las secretarías de salud de los diferentes territorios. Otros recursos propios de las entidades territoriales, y en la siguiente diapositiva podemos ver otro listado de ingresos. Están los de derivados del manejo de juegos de suerte y azar, que son transferidos por Coljuegos, que es pues la entidad como que regula todo este tipo de mecanismos de apuestas en el país, a los aportes de las cajas de compensación familiar, que también hacen parte, los recursos del Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito del SOAT. Recordemos que FONSAT, perdón, y SOAT, que recordemos que el SOAT es una póliza adquirida por todos los ciudadanos que tienen un vehículo, porque de esta póliza pues se derivan también recursos para financiar los accidentes de las prestaciones derivadas de accidentes de tránsito. Entonces también hace parte de una fuente de financiación del sistema de salud. Hay que decir ahí que un porcentaje de lo que las aseguradoras privadas recaudan por SOAT es transferido a la ADRES para que la ADRES lo utilice para financiar el sistema. Y también existen los recursos provenientes de las regalías y del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales. Digamos que estos recursos son pequeños y ya lo van a ver en la siguiente gráfica, que es importante tener en la siguiente diapositiva, tener la magnitud de este tipo de recursos. Si ustedes ven en esta gráfica, aquí estamos viendo la distribución, lo vemos en barras, pero podemos ver el porcentaje de participación de cada una de esas fuentes que acabamos de mencionar. En algunos casos están agrupadas, pero aquí están las más importantes. Y por ejemplo, al cierre del año 2023 podemos ver que el 41,7%, por ejemplo, en diciembre de 2023 de lo que se recaudó
en ese mes lo que recaudó la ADRES, en ese mes, eh, se derivó por cotizaciones del régimen contributivo, seguido de los aportes del presupuesto general de la nación, y fondo, el fondo de, el fondo de seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Sigue el sistema general de participaciones y el tema de lo que transfiere Corjuegos por el manejo y los impuestos derivados de las apuestas y juegos de suerte y azar. Y ahí para abajo se distribuye otros rubros que pesan mucho menos comparado pues con los tres primeros, pero aquí pueden dimensionar la importancia que tienen tanto las cotizaciones como los aportes de la nación, porque son recursos, los primeros corresponden a aportes, definidos como aportes al sistema, los demás como aportes de origen fiscal para financiar el sistema de salud. En cifras, uno puede ver que en el año 2023 la ADRES apropió 83,8 billones de pesos para financiar todo el sistema general de seguridad social en salud. Y estos recursos son destinados a financiar el aseguramiento, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. Ya más adelante vamos a ver en términos de recursos cómo se distribuye entre estos dos regímenes. Y allí se concentra en ese giro y ese pago que hace la ADRE de todas estas fuentes que ella agrupa, hace su ejercicio de mancomunación de los recursos para poder realizar los diferentes pagos y giros que ya más adelante lo vamos a ver en un flujo, que es el mismo que vimos en el seminario pasado, pero que es importante porque ayuda a entender la estructura, pero también el financiamiento. Aquí les quiero enseñar cómo ha sido la evolución de los recursos que administra la ADRES. Esos ingresos de los que acabamos de hablar, de esas fuentes, pues tienen unos montos anuales y aquí podemos ver, por ejemplo, desde el año 2018 hasta el año 2023, cómo esos ingresos, eso que la ADRES administra para realizar el giro, la ADRES, eh, para recordar, es la administradora de los recursos del sistema que realiza todos estos giros que se concentran más que todo en UPC. Aquí pueden ver cómo la entidad, los recursos que cada año ha manejado la entidad. Podemos observar que en el 2018 teníamos un monto de 46,8 billones de pesos y ya en el 2023, en un periodo de 6 años, se llegó a 84,1 billones de pesos. ¿Esto qué significa? Que entre el primer año de este periodo al último, los recursos crecieron un 79,7%. Pues aquí ustedes pueden ver el esfuerzo en términos fiscales, pero también en términos como de esfuerzos como sistema de salud que se han hecho para poder financiar el sistema de salud y poder cubrir las necesidades de la población asegurada. Y es la ARES que tiene como objetivo garantizar pues el adecuado flujo de los recursos como ese pagador a las demás entidades, y estas entidades pues ya también tienen la obligación y responsabilidad de garantizar el flujo de los recursos hasta llegar al último eslabón de la cadena que ya más adelante vamos a ver. Entonces es importante ver esto para que dimensionen un poco las cifras frente al sistema de salud. En esta gráfica, a continuación vamos a hablar un poco de la operación del sistema y de retomar nuevamente esta siguiente diapositiva, sobre todo la gráfica. Para los que lo vieron en el seminario pasado aquí, y para volverlos a contextualizar, para entender un poco el flujo de los recursos, entonces hablábamos de una recaudación de fondos, las cotizaciones que acabo de mencionar, donde ahí juega un papel importante los operadores pila, y por el otro lado, en el segundo punto, hay una unificación y mancomunación de los recursos a cargo de la ADRES, pero también de la cuenta de alto costo, que más adelante les voy a decir qué hace en específico. Y como ustedes pueden ver ahí al lado del punto 1 donde dice recaudación de las cotizaciones, vemos las demás fuentes de origen fiscal,
así como, por ejemplo, de otros seguros como el SOAT, que también son transferidos a la ARES, que en Mancomunidad agrupa estos recursos. Y pues en el tercer paso hace la distribución de los recursos a las entidades encargadas también de administrar y prestar los servicios y tecnologías en salud mediante pues, el esquema de aseguramiento como se conoce actualmente. Y allí uno puede ver que lo que hace es transferir recursos que se concentran en UPC, presupuesto máximo, recobros. También recordemos que en la liquidación en el ejercicio de compensación y liquidación que hace la UPC para cada régimen, específicamente el régimen contributivo, también está el porcentaje destinado a las actividades de promoción y prevención, así como, por otro lado, el tema de el pago de incapacidades. La ARES también, y ustedes pueden ver ahí en el medio el giro directo, que también está regulado por el sistema en donde la ARES realiza un giro directo sin necesidad de pasar el recurso por por la EPS o la aseguradora, pero en este punto pues es importante que la aseguradora realice la auditoría para, digamos que, informar a la ARES a quién y cuánto debe hacerle de giro a los prestadores de su propia red. Y la EPS en el cuarto punto, la entidad que administra planes de beneficios, realiza la contratación, compra de servicios y ahí vamos viendo cómo desde el primer punto hasta el cuarto punto se va dando el flujo de los recursos y ya al final del día es la IPS quien realiza la prestación de los servicios y también digamos que interactúa con el primer eslabón de la cadena, que en este caso también es el paciente o el usuario. Aquí es importante ver que todo este sistema está pues regulado y dirigido por el Ministerio de Salud y Protección Social, quien es el que establece las funciones y los diferentes incentivos entre los diferentes agentes del sistema. Entendiendo un poco esto, vamos a la siguiente diapositiva, donde les quiero hablar de esos conceptos que ustedes veían ahí en la gráfica de UPC, presupuesto máximo. Iniciamos por presupuesto máximo. Quienes no saben, pero el presupuesto máximo es fijado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Entró a operar a partir de marzo del año 2020 y quien le dio vida fue el artículo 240 de la ley 1955 de 2019. Es un monto global que es transferido a la entidad promotora de salud para gestionar y administrar los recursos de los medicamentos no financiados con cargo a la unidad de pago por capitación. Antes de la vigencia 2020, ese volumen grande de medicamentos, procedimientos que ahora financia presupuesto máximo, empezó a financiar desde ese momento, eran vía recobros. Entonces el monto de recobros hacia, hacia a finales del año 2019 era muy alto y a la siguiente vigencia disminuyó sustancialmente porque todo ello llegó a la mínima expresión, por decirlo de alguna manera, porque todo ello quedó concentrado a ser financiado por presupuesto máximo en un esquema de gestión diferente a lo que venía siendo un recobro, en donde la EPS prácticamente a través de un proceso de auditoría fijado por la ADRES, pues pasaba un recobro para que la ADRES fuera quien después le hiciera el pago. Aquí cambió el esquema porque se le entregó fue directamente un monto ex ante a la EPS para que hiciera el pago de ese tipo de servicios y tecnologías y se dejó de llamar recobro porque ya entró en otro tipo de esquema. Entonces, la metodología para este cálculo del presupuesto máximo está definida por el Ministerio de Salud y Protección Social y es importante tener en cuenta que es con información histórica que el ministerio toma del comportamiento de este tipo de tecnologías para determinar a las futuras vigencias cuánto debería ser el valor del presupuesto máximo. En esa gráfica que ustedes ven ahí de vigencia y conceptos, vemos cuál es el giro del presupuesto máximo que ha afectado la ADRES, porque es la entidad encargada de realizar estos giros a cada EPS, desde la vigencia 2020 a la vigencia
2024, por ejemplo. Ustedes pueden ver una tendencia eh, desde el año 2020 al año 2024, digamos que a disminuir si nos paramos desde el primer año hasta el último año. Pero no miremos 2024 que todavía no está completo y no ha cerrado el giro completo porque no ha terminado el año. Pero si nos paramos hasta 2023, bajo la salvedad de 2022, que de acuerdo a los giros de la ARES haría falta todavía completar ese giro, vemos que hay una disminución fuerte del año 2021 al 2022, que si vemos, por ejemplo, esos 5 billones de 2021, la barra morada y la barra azul, fueron 1,7 billones, son que obedecen a los ajustes que se han realizado para esa vigencia. Y ve cómo ha disminuido en la vigencia 2022 y cómo está en la vigencia 2023. Y esa disminución, haciendo la anotación de que aún falta ahí una fracción de giro, se obedece principalmente es que la unidad de pago por capitación en la vigencia 2022 surtió un proceso de actualización de su listado de servicios y tecnologías, lo que produjo que un volumen considerable de medicamentos y procedimientos pasaran de ser financiados vía presupuesto máximo a ser financiados vía unidad de pago por capitación. Entonces, lo que ha sucedido es que el monto de presupuesto máximo ha venido disminuyendo en razón a la actualización de la unidad de pago por capitación, y ese monto fue significativo, donde se podría decir que 2/3 del presupuesto máximo en términos de recursos pasaron a ser financiados por la UPC. Entonces, es importante, ya más adelante vamos a ver al final en cobertura y financiamiento que encontramos dentro del presupuesto máximo. En la siguiente diapositiva podemos ver la unidad de pago por capitación. Sabemos que es la prima que el sistema reconoce a cada una de las aseguradoras con el fin de garantizar una serie de prestaciones, y esto es un listado de servicios y tecnologías que se encuentran con cargo a esta prima. ¿Qué características tiene o a qué se refiere? Pues es definida por el Ministerio de Salud y Protección Social, se calcula cada vigencia, es con base en una fórmula actuarial. De hecho, el Ministerio de Salud publica un documento que se llama el estudio de suficiencia, donde muestra, digamos, que el proceso en cuanto a el estado de información como el cálculo actuarial de esta prima. Se reconoce por cada afiliado a una EPS. Ya más adelante vamos a ver a qué nos referimos con ello. La UPS se define para el régimen contributivo y régimen subsidiado. No realiza distinción por tipo de tecnología o servicio, entidad territorial, aseguradora a nivel de complejidad. Quiere decir que lo que reconoce por afiliado es lo mismo, eh, sin hacer ninguna particularidad, digamos que por tipo de tecnología, si se quiere, o por entidad territorial o por EPS, sino a todas se le reconoce lo mismo por afiliado. Hay un reconocimiento diferencial que requieren los pueblos indígenas, hay un reconocimiento diferencial por dispersión geográfica, y también refleja los costos esperados o pretende reflejar los costos esperados dadas unas condiciones demográficas, epidemiológicas de utilización y estándares de calidad. ¿Esto en qué orden? Pues como la UPC se calcula con información también de las prestaciones que realizan las EPS, donde allí permiten identificar unas variables relacionadas con gasto y frecuencia de la utilización de los servicios y tecnologías de los afiliados de cada EPS, pues debe en teoría reflejar ese tipo de condiciones demográficas, epidemiológicas y de utilización y de estándares de calidad de la prestación de los servicios. En la siguiente diapositiva podemos ver que la unidad de pago por capitación se define para 14 grupos etarios. Como ustedes pueden ver ahí, va desde los menores de 1 año hasta los 75 años y mayores. La resolución 2364 de 2023 es la última que salió, que es la que establece la unidad de pago por capitación para 2022.
Si ustedes revisan el cuerpo de esta resolución, pueden encontrar esto, como los 14 grupos etarios, pueden encontrar las zonas, cómo define una OPC dependiendo de cada zona. Encontramos la zona alejada, especial, ciudades y normal. La zona alejada corresponde a la isla de San Andrés y Providencia. La zona especial es de condiciones, se refiere a esas zonas donde sus condiciones de acceso y dispersión geográfica presentan en los territorios una población mayor del 60%. Las zonas ciudades, que son las ciudades principales del país, y las zonas normales donde digamos que son municipios que no presentan características diferentes que requieran de alguna u otra manera llevar a un mayor reconocimiento. También dentro de la prima se reconoce, dentro de la UPC, un factor de ajuste por concentración de riesgo para los grupos etarios mayores a 50 años, dadas sus condiciones de esta población. Al presentar un factor de riesgo, pues se reconoce un factor adicional, que es el acuerdo 26, con base en el acuerdo 26 del año 2011. Lo que habíamos hablado sabemos que en el sistema existen EPS de carácter que tienen población indígena, EPS indígenas, y allí digamos que por su población y sus dif- eh, particularidades, si se quiere, pues en su riesgo, pues se le reconoce también un diferencial dentro del cálculo de esta prima. Y aquí es donde no está dentro del cálculo inicial de la prima como tal, pero dentro de todo este mecanismo de la unidad de pago por capitación, hay un ajuste que es spots para enfermedades de alto costo. Tenemos ahí VIH, hemofilia, cáncer y enfermedad renal crónica. Aquí es donde la cuenta de alto costo, si, eh, si recuerdan el seminario pasado, la cuenta de alto costo realiza un ejercicio en donde ellos también mancomunan unos recursos para redistribuir entre todas las EPS. ¿En razón de qué? De que ese ajuste spots para enfermedades de alto costo, mediante actos administrativos, establece un mecanismo de redistribución de recursos, por ejemplo, para VIH. Y ahí lo que pasa es que se crea un fondo común de todas las EPS, ponen unos recursos de acuerdo a unos indicadores, y también al medir unos indicadores y unas metas, al final ese fondo se redistribuye entre todas las EPS. Entonces, las EPS que de acuerdo a sus indicadores estén más cerca de las metas o los estándares fijados de acuerdo a la metodología, pues van a recibir más recursos, y eso se hace para cada una de las enfermedades que juegan en este mecanismo y que tienen contemplada la CAP. Esto se hace en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, es importante ahí decir que hay un ejercicio de redistribución y flujo de recursos en el sistema que no es eh, muy grande, por decirlo de alguna manera, para algunas enfermedades, pero es importante que se tenga en cuenta en ese ajuste de riesgo. En la siguiente diapositiva les ilustro un poco el tema de la resolución 2463. Ahí ustedes pueden ver cómo se fija la unidad de pago por capitación. Por ejemplo, establece que para el año 2024 el reconocimiento de la unidad de pago por capitación, ese reconocimiento por usuario para un año, es de 1.444.086 pesos. Eh, Moneda corriente aplica para el año 2024. Y pueden ver unos cuadros donde habla de la estructura de costos por grupo etario. Y ustedes pueden ver los grupos etarios, los 14 grupos etarios, lo que vale la persona al año. Y ustedes pueden ver que las personas menores de un año y las personas de 75 años y mayores son las que más tienen un valor asignado por el riesgo que representan en términos de, de lo que podría presentarse
en su estado de salud. Y así se puede ver para otros grupos de riesgos cuando cada persona, de acuerdo al grupo etario en el que se encuentre, pues presenta un grupo de riesgo y pues estaría dentro de este grupo de edad o grupos etarios. Esa estructura de costo es lo que me dice cuál es el factor por el cual hay que multiplicar el valor de referencia para establecer ese valor del año. En ese orden de ideas, si esa UPC fijada para 2024 de 1.444.086, yo la multiplico por 2,9966, que es el factor por el cual se multiplica, pues me da un resultado de 4.227.000. Estos también le llaman ponderadores, que es lo que me permite, frente a ese referente, medir la diferencia que hay entre un grupo etario y otro. Entonces, eh, para que tengan una idea de que la UPC siempre se ha hablado que se expresan un valor por persona, pero tiene sus matices porque también se hace por grupo de edad. En la siguiente diapositiva, quiero enseñarles cómo ha sido la evolución de los recursos desde de la ADRES, pero aquí hablo desde lo que apropia la ADRES en la ejecución del gasto. Quiere decir, dentro de la ejecución del gasto, la ADRES apropia unos recursos de acuerdo a diferentes rubros. Y, por ejemplo, de todos esos 83,8 billones que veíamos al principio que administra la ADRES, hay el 88,3% son destinados a cubrir la unidad de pago por capitación, tanto para el régimen contributivo y el régimen subsidiado, la suma de los dos. Entonces, ustedes pueden ver ahí cómo ha sido la evolución desde el año 2018 hasta el año 2023. Por ejemplo, en el año 2018 hablábamos de una UPC, un monto global de giro para cubrir la UPC del régimen contributivo de 21,2 billones a 37,5 billones en 2023. Y así ocurre para el régimen subsidiado, donde partimos de 19,3 billones en el 2018 a 36,5 billones en el año 2030, en el año 2023. Y allí podemos ver la evolución de cada uno de estos rubros. También podemos ver el salto de la vigencia 2021 a 2022, cuando se dio la actualización del plan de beneficios, cuando este volumen grande de tecnologías que venían de presupuesto máximo entraron a ser financiados con la UPC. Por ejemplo, el incremento allí de la UPC, teniendo en cuenta contributivo subsidiado, fue el 18%. Fue el crecimiento más grande en todo ese periodo. Y de la vigencia 2018 a 2023, pues el incremento del primer al último año ha sido del 82,8%. Hay que tener en cuenta que estamos viendo esto a valores, a precios del año corriente de su respectivo año. En- y también entra a jugar en esto la dinámica, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, de cómo se van saliendo o entrando personas de acuerdo a la movilidad, si quedan desempleados, si no quedan desempleados, pero en términos globales, aquí se puede observar esa evolución de lo que ha girado la ADRES por concepto de UPC. Ya esos montos, pues para cada año se van distribuyendo y se van girando a cada EPS de acuerdo al proceso de compensación y liquidación que establezca la ADRES o realiza la ADRES para entregarle a cada EPS. En la siguiente diapositiva ya entramos, ya cerrando el tema del tema de UPC y presupuesto máximo, que son los dos rubros más grandes, como vimos, el 88% de los recursos que por la ejecución del gasto realiza la ARES son de UPC. Encontramos las prestaciones en salud. Entonces, esta diapositiva la vimos la vez pasada y aquí quiero, pues, digamos que ya para entrar a mirar el tema de funcionamiento y coberturas,
tener en cuenta de que lo que fue la ley estatutaria definió tres grupos de prestaciones. Hablamos de el listado de servicios y tecnologías financiados con la UPC, aquellos no financiados con la UPC y por último las exclusiones que no pueden ser cubiertas con recursos públicos asignados a la salud. En ese momento no existía presupuesto máximo, estábamos hablando de recobros cuando nos referíamos a no PBS, pero ahí se deja la nota que ya posteriormente en 2020 se empezó a financiar con presupuesto máximo. Y aquí pueden ver las resoluciones que actualmente están vigentes respecto a tanto la definición de ese listado de servicios y tecnologías financiados como UPC, como también las de no UPC. Y sí, el presupuesto máximo financia aquellos servicios y tecnologías que no están financiados con la UPC. Eh, en la siguiente diapositiva ya está más detallado el tema de la financiación y coberturas y a esto nos referimos a los tres rubros principales que tenemos para financiar las prestaciones en salud. En primer lugar, tenemos la UPC, que financia el 97.3% de los procedimientos. En cuanto a medicamentos, financia el 96.5%, que incluye aquellos que están condicionados. Y también para esta vigencia 2024 ingresaron unos alimentos para propósitos médicos especiales, definidos como ADME, utilizados para el ámbito hospitalario. Esto era algo que no estaba financiado en esa magnitud para la UPC, estaba en presupuesto máximo y pues es ahora lo que estamos encontrando en la unidad de pago por capitación. En términos de recursos, es el 95% de los recursos. Si tenemos en cuenta UPC de presupuesto máximo y recobro, la distribución es que allí se concentra el 95% de los recursos. En presupuesto máximo es mucho menor, concentra el 4.6% de los recursos. Y aquí encontramos medicamentos para enfermedades huérfanas. Hay otro tipo de medicamentos, sobre todo aquellos que son de baja utilidad terapéutica, pero encontramos son medicamentos para enfermedades huérfanas, alimentos para propósitos médicos especiales, ADME. Entonces encontramos un grupo que se encuentra aún en presupuesto máximo y otro también en UPC, igual pues como ocurre con los medicamentos, ¿no? También servicios complementarios, acordémonos de estos servicios complementarios que son cuidadores, calzado, transporte, alojamiento, son de ese tipo de servicios que también son financiados con presupuesto máximo. Encontramos medicamentos vitales no disponibles eh, eh, que se encuentren ahí financiados. Y por último, encontramos los recobros, que son algunos medicamentos para incidentes de enfermedad huérfana. Y también digamos que algunos medicamentos que no tengan valores de referencia, como vitales no disponibles, que es importante decirlo ahí. Entonces, eh, es importante tener en cuenta este grupo de tecnologías en cada uno de los rubros y pues recobros comparado con lo que venía haciendo antes del sistema, donde en su momento llegó a cifras que eran de billones de pesos, pues ahora estamos parados que representan el 0.4% del gasto destinado en salud en el sistema. Y el porcentaje de exclusiones es menor al 1%, exclusiones como se encuentra regulado por presupuesto máximo en parte. Allí menciona que son financiados en caso de ser por una tutela o por autorización o por una orden judicial. Eh, la UPC, desde la migración de presupuesto máximo a UPC, es de acuerdo a una metodología que establece el Ministerio de Salud y Protección Social. Sabemos que cada 2 años hay una actualización integral de la unidad de pago por capitación y ayer el Ministerio de Salud y Protección Social establece pues una metodología basada en criterios de priorización, de carga de enfermedad
del comportamiento epidemiológico de la población, de análisis de impacto presupuestal, entre otro tipo de variables, o más bien de análisis que permitan, digamos, que evaluar la pertinencia o no de eh, financiar tecnologías que venían de presupuesto máximo a UPC. En la siguiente diapositiva, para finalizar, y eso es a modo de otro tipo de datos, como a modo de cierre, y recordando un poco, existen sistemas que, si bien son financiados con impuestos generales, también existen otros que se complementan con cotizaciones de los trabajadores. En Colombia, el gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto es cercano, se aproxima al 8%, pero es cercano. Eh, También podemos ver que en gasto de bolsillo, Colombia destina cerca de un 15%, esto como proporción del gasto total en salud. eh, y a esto nos referimos a gasto a proveedores, gasto de atención médica, seguros privados, que si se quiere uno por cada uno de estos puntos que vemos acá, puede hacer comparaciones a nivel internacional y creo que la invitación para que indaguemos más frente a estos datos y comparemos la situación del sistema de salud frente a otros países. Y también podemos ver por otro lado los retos desde los que enfrentan los sistemas de salud, más allá de toda su estructura, su funcionamiento, cómo está conformado las fuentes, cómo se destinan, cómo se gastan, cuáles son sus criterios de distribución. Los sistemas de salud no son ajenos a diferentes retos y entre esos retos, como ustedes los pueden ver ahí, donde dice causas del incremento de los costos de la salud, tenemos el envejecimiento de la población, una pirámide poblacional donde va creciendo en la parte superior en las edades más avanzadas. También hay un efecto de migración, la presión tecnológica frente a la salida de nuevas tecnologías muy costosas. También existe un criterio de autonomía médica que, que digamos que permite en alguna medida el incremento de los costos de la salud, factores asociados al cambio climático y los determinantes en salud, enfermedades emergentes y reemergentes. Para el sistema de salud en particular, el traslado de los afiliados se constituiría en una de esas situaciones. Y por otro lado tenemos la presión inflacionaria que se puede dar en diferentes contextos y pues depende mucho de factores macroeconómicos en los cuales se encuentra inmerso un sistema de salud y que también afectan el costo de los servicios y tecnologías. Y en ese orden, esto era lo que les quería hoy presentar a ustedes de una forma lo más clara posible frente a las fuentes, frente al funcionamiento del sistema, frente a ese flujo de recursos, frente a los dos rubros importantes y sobre todo el unidad de pago por capitación para entender un poco más de qué se trata y sus conceptos. Al final del día, cómo se distribuyen esas fuentes y esas coberturas eh, y entender un poco más el funcionamiento del sistema. La idea hoy era presentarles información general frente a conceptos sin querer abordar de pronto en temas coyunturales que digamos que no es el objetivo del seminario, sino realmente primero entender cómo funciona el sistema de salud para poder, digamos que de parte de ustedes, tener un criterio más claro frente al tema coyuntural, pero a su vez también se hagan una idea de cómo funciona con más claro, porque sé que muchos ya lo pueden conocer a la perfección, pero recordar y tener en cuenta algunos conceptos que son importantes tener en cuenta. En la siguiente diapositiva, si puedes pasar, pueden ver abajo un link donde dice del Observatorio Financiero y así vamos en salud. Allí ustedes pueden consultar varios de los comportamientos que acabamos de ver, sobre todo presupuesto máximo y de UPC y también de giro directo, donde pueden ver pues un horizonte temporal importante
donde también va acompañado de análisis y pues digamos que creo que podrían revisarlo para que se contextualicen un poco más en cuanto a la información. Muchísimas gracias por la atención y pues esperamos en una nueva oportunidad poder, digamos que si se quiere profundizar en algún tema puntual y pues ahí estaremos muy atentos. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por este espacio, gracias por todo lo que nos contaste. Aprendimos bastante hoy, pese a que es un tema complejo de entender. Sé que uno lo bajaste muy bien y con mayor claridad. Recibimos bastantes preguntas, entonces, como les escribió Ingrid a través de nuestro chat, se las resolveremos por medio del correo electrónico en nuestro chat, y si por favor lo pueden ver por ahí, tenemos dos links muy importantes. El primero es el registro de asistencia, que también es la encuesta de satisfacción. Este se los compartió Ingrid. Los pueden ver acá a través del chat. También lo vamos a compartir a través del correo. Y también yo les envié la encuesta post-test para saber qué tal les fue como con toda esta información que nos entregó Luis para este seminario. Por acá nos están escribiendo mucho. Orlando nos dice que excelente explicación, Luis, que muchas gracias. Y bueno, que felicitaciones y demás. Entonces, muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Les cuento también que el próximo seminario se realizará el 6 de junio. Este tercer seminario se realizará con el tema de gestión integral de riesgo en salud. Para este espacio tendremos como invitado al doctor Ramón Abel Castaño. Entonces, los esperamos también. Va a estar muy interesante y muy bueno, muy en esta misma línea de estos dos primeros seminarios. Así que los esperamos dentro de poco. Ustedes saben que a través de correo electrónico les están llegando nuestras invitaciones, entonces ahí les llegará esta invitación con el link y demás para que se puedan inscribir. No se las enviamos ahorita porque ya les llevamos dos, dos links más por acá me escriben, registro de asistencia, Diana que no te abre, listo, no importa, se los compartimos a través de correo electrónico para que puedan llenar estos dos espacios. Ya saben, el link de asistencia con la encuesta de satisfacción y el post-test. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros en esta tarde de miércoles. Les enviamos un abrazo grande y los esperamos en nuestro seminario el 6 de junio. Que estén muy bien. Recuerden, la grabación queda en nuestro canal de YouTube de Así Vamos en Salud.